Buenas tardes. Empezamos la sesión de la tarde y damos la bienvenida a Alejandra Campos. Alejandra es doctora en Comunicación por la Universitat Pompeu Fabra y también ingeniera informática. Y desde 2012 trabaja como Senior Advisor en la Oficina de Proyectos Internacionales de la Universidad Autónoma y también es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Catalana de Comunicación, donde desempeña la secretaria y redacción de la revista científica Comunicació, revista de recerca y análisis. En el marco de este congreso, en el que se han abordado diversas perspectivas y dimensiones del impacto y la transferencia de la ciencia, la ponencia de Alejandra, titulada «Comunicar la ciencia para multiplicar el impacto social, una obligación, un reto o una oportunidad», introduce una perspectiva complementaria y estratégica. Su intervención propone una visión teórica y pragmática de cómo la comunicación ha dejado de ser un elemento periférico para convertirse en un componente estructural de los proyectos de investigación o de cualquier investigación más genérica, tanto por las exigencias de las agencias financiadoras como por su potencial para amplificar su impacto en la sociedad. No obstante, persiste con frecuencia una brecha entre la voluntad de comunicar y la capacidad metodológica para hacerlo de manera estratégica y eficaz. La ponencia abordará específicamente esta tensión, combinando el marco conceptual y teórico con recursos prácticos e incorporando ejemplos con una herramienta que tiene diseñada. Pues adelante, Alejandra, tienes 25 minutos para tu presentación. Muchísimas gracias, por invitarme a esta sesión, a los organizadores y a todo el público que me estará escuchando. Si quieres desde allí, como te sientas más cómodo. Vale, perfecto. Entonces, ¿se escucha bien? Sí. Vale, entonces, mi ponencia se llama Comunicar la ciencia para multiplicar el impacto social. ¿Es una oportunidad? ¿Es una obligación, un reto o una oportunidad? Entonces, básicamente, pasa... Ahora sí que nos pasamos. Bueno, en 2020, cuando empezamos esta investigación, el programa marco vigente europeo de investigación e innovación era el programa Horizonte 2020. Este programa, con un presupuesto de casi 80.000 millones de euros para financiar ciencia e innovación y un periodo de 7 años de ejecución, es un instrumento financiero, como todos los programas marco, para implementar políticas públicas. Quiere decir que lo que hace es invertir en una economía basada en el conocimiento como motor del crecimiento, ¿sí? Esto es lo que permite una inversión pública en retos sociales para que avance el conocimiento, para que avancen soluciones para la sociedad y para que podamos tener una mejor calidad de vida. Entonces, el problema que nos encontramos fue que en 2017 la evaluación intermedia de este programa, todos los programas tienen una evaluación intermedia para ir corrigiendo el rumbo. Entonces, nos encontramos que uno de los 7 grandes retos que tenía este programa estaba centrado en la comunicación efectiva. Entonces, decían así este reto: existe la necesidad de una mejor divulgación a la sociedad civil para explicar mejor los resultados y los impactos y la contribución que la investigación y la innovación pueden hacer para abordar los retos sociales e involucrarlos a la sociedad mejor en el codiseño del programa, o sea, aportar ideas para el programa, y en su implementación, o sea, participar en los proyectos. Y ahí fue cuando tomamos como objetivo estudiar la comunicación efectiva de la ciencia a audiencias amplias en el contexto de los proyectos europeos de ciencia e innovación de los programas marco, ¿no? Y tomamos dos programas, el que estaba vigente y el que estaba por comenzar. Horizonte 2020, del 2014 al 2020, con 80.000 millones de euros de inversión pública, y Horizonte Europa, de 2021 a 2027, con 95.500 millones de euros. Y empezamos por lo siguiente, empezamos viendo cómo la Unión Europea definía el concepto de la comunicación. Lo definía como un proceso planificado estratégicamente
¿no?, que se inicia al comienzo del proyecto, al comienzo de la acción, y continúa durante toda su vida útil, con el objetivo de promover la acción y sus resultados. Requiere medidas estratégicas y específicas para comunicar a una multitud de audiencias, incluyendo los medios de comunicación y el público, de manera estratégica y efectiva, y posiblemente participando de un intercambio bilateral. Aquí tenemos distintos tipos de comunicación, como podría ser microblogging, podcast, participación ciudadana, material educativo, charlas, newsletters, jornadas de puertas abiertas, y un etcétera que cada vez va creciendo más porque se buscan nuevas maneras creativas de conectar con la sociedad. Y ahora vamos a ver las políticas públicas, esta cita que nos va a orientar en la próxima diapo. Las políticas públicas estructuran la sociedad. Las políticas públicas determinan quién obtiene recursos y quién no, qué problemas se abordan y cuáles no, qué enfoques para mejorar el bienestar se emplean y cuáles se evitan. Y aquí lo vemos claro. En este tipo de programas tenemos diferentes convocatorias en las que, para el tema de la excelencia, por ejemplo, las becas de excelencia, se financian distintas disciplinas de modo abierto y no es necesario guionarlas. Pero en el tema de atacar los retos sociales, resolver la competitividad industrial y que resolvamos las políticas públicas a través de este tipo de programas, tenemos un guión, digamos, y todas las políticas públicas se reducen a un plan estratégico y ese plan estratégico tiene unos impactos esperados. Esos impactos esperados son los que tenemos que resolver mediante nuestros proyectos, porque se invierte en ciencia e innovación para dar solución a esos retos sociales. Por lo tanto, estas convocatorias parten de un plan estratégico que está recogiendo todas esas políticas públicas y que tienen unos impactos esperados a largo plazo. Pero esos impactos esperados son del programa. Lo que pasa es que todo lo que se financia, que tiene que ver con retos sociales y con competitividad, tiene que estar alineado a esos impactos, porque lo que quieren hacer es resolver diferentes políticas públicas con nuestros proyectos. Por lo tanto, cuando presentamos una propuesta, nos piden la excelencia, el impacto y la implementación. En cuestión de excelencia es una condición necesaria, pero no suficiente. En cuestión de implementación, con estrategias de project management y de estructuración de un buen proyecto, podemos alcanzar un buen apartado de implementación. Pero las propuestas excelentes suelen fallar en el impacto. ¿Y por qué es esto? El segundo apartado, que es el impacto, necesita tener un camino, o presentar un camino creíble de nuestro proyecto hacia efectos esperados e impactos esperados que están aportando a esas políticas públicas en las que se invierte dinero para obtener resultados. Y tal es así que ese impacto tiene un camino creíble, que es el que vamos a redactar, y unos planes estratégicos de diseminación, es decir, para generar impacto académico, de explotación, para generar impacto económico, tecnológico, y de comunicación, que es para generar impacto social. De ahí la importancia de la comunicación, que es actualmente una condición de elegibilidad en los proyectos europeos, ¿no? Entonces, la comunicación, que es la manera de que la investigación y la innovación salga de esos proyectos, de los laboratorios, de los artículos, de los grupos de investigación, y que llegue a múltiples audiencias de la sociedad. La manera que tenemos de hacer un impacto social, ¿no?, de la inversión que recibimos de la sociedad en ciencia para poder resolver determinado tema.
Y ahí la importancia también de la comunicación, que no solo necesita comunicar los resultados del proyecto, por qué lo hacemos, qué políticas públicas estamos resolviendo con nuestro proyecto, sino también que potencia los resultados, potencia la diseminación de resultados y potencia la explotación de resultados. O sea que es un multiplicador social, pero a la vez multiplicador de todos los demás planes, ¿no? Los demás resultados. Y vamos a ver, la ciencia actual está financiada en gran parte por el dinero de los contribuyentes. Y debido a esto, los científicos tienen la responsabilidad de garantizar que su investigación se comunique de manera efectiva a contribuyentes y también a los responsables políticos, que son los que van a determinar la inversión que nosotros vamos a terminar recibiendo si competimos para esos fondos, ¿no? Pero bien, ¿es la comunicación una obligación nada más? ¿Es un reto? ¿Es una oportunidad? Bueno, vamos a ver. La comunicación es una obligación. De hecho, es una condición de elegibilidad en programas de vanguardia, como son los europeos, pero también en proyectos competitivos cada vez más en los proyectos nacionales. ¿Por qué? Porque estos proyectos europeos terminan siendo una referencia y terminan dando buenas prácticas a las regiones, a los países, a otras naciones. Es un programa abierto al mundo, así que es muy inspirador. Y también es una obligación contractual, es decir, nosotros cuando redactamos un proyecto ponemos nuestro plan de comunicación en el proyecto y eso hace que eso es parte de la memoria y parte de lo que tengamos que ejecutar. Por lo tanto, es un resultado y es una obligación contractual. Pero si volvemos a lo que es la definición de la comunicación y la definición del conocimiento, podemos decir que el conocimiento es un bien público, pero para comunicarlo, para que exista, debemos comunicarlo. A la vez, avanzar el conocimiento es parte de la tarea diaria de la comunicación, de la comunidad científica, ¿no? Entonces, en realidad, avanzar el conocimiento no deja de ser una obligación, ¿no? Una responsabilidad y una obligación de los grupos de investigación que reciben fondos públicos para avanzar ese conocimiento y para darlo a conocer. Por lo tanto, transferir el conocimiento a audiencias amplias, incluyendo los medios, incluyendo el gran público, termina siendo una responsabilidad social. Y esto es parte de nuestra profesión científica, ¿no? Y de los equipos de investigación amplios. No solo los científicos, sino también los grupos de investigación, los project managers, etc. Y aquí tenemos que contar con el papel fundamental de los medios de comunicación. O sea que es ideal que podamos contar en el sentido amplio con el poder multiplicador de estos medios. Y estos medios en el sentido amplio, es decir, las redes sociales, los multimedios, ¿no? Y todas las posibilidades que nos brindan. Pero a ver, podemos también decir que la comunicación es un reto. Es un reto, ¿por qué? Porque la comunicación de la ciencia, como ciencia en sí, tiene el reto de poder transferir sus grandes avances que tuvimos en los últimos años de forma interdisciplinar a otras disciplinas para que puedan comunicar. Y esto de socializar la información, digamos, que ayuda a cortar esta brecha que hay entre la ciencia y la sociedad y nos ayuda a potenciar el modelo embajador, el modelo en que la sociedad estaba integrada en la ciencia, en que podemos, entre todos los actores de diferentes ámbitos, investigadores, empresas, centros de investigación, sociedad, podemos trabajar en conjunto, co-crear ante el modelo anterior del déficit, el modelo en que se veía una superioridad, había una brecha grande entre la sociedad porque era muy evidente la superioridad de los equipos científicos versus la sociedad, ¿no? Entonces, estamos tratando de darle la vuelta al modelo del déficit y a potenciar el modelo embajador. Pero para esto la comunidad
científica necesita formación. Actualmente hay varios proyectos que se iniciaron, hay centros de competencia en comunicación, hay proyectos que definen el marco para investigadores, para project managers, lo definen la comunicación para investigadores como una competencia dentro del área de competencia del impacto, o para los research managers como una de las 7 competencias que tiene que tener un project manager. Pero no es suficiente, necesitamos más formación aún. Y a la vez se necesitan herramientas para poder comunicar y facilitar la comunicación. En especial a investigadores no necesariamente expertos en comunicar, ¿no? Pero tenemos que decir que es una oportunidad la comunicación, porque de alguna manera multiplica el valor de la ciencia, multiplica el impacto social de la inversión pública en ciencia, por lo que vimos antes, y ese impacto termina dándonos muchísima más visibilidad, potencia las carreras investigadoras, nos hace visibles, hace que la sociedad crea más en la ciencia, genera confianza, genera expertos, colaboraciones, nuevos socios estratégicos, gente que se acerca a nuestro proyecto, que nos conoce, y eso no deja de ser un efecto que genera, pone a la ciencia en la sociedad, genera una buena visión hacia la ciencia, demuestra que la ciencia trata de trabajar hacia el bien común, resolver retos sociales, en avanzar el conocimiento, en generar impacto, y no deja de ser un potenciador de la confianza en el modelo y el proyecto de la Unión Europea, que lo que busca es invertir en la sociedad, invertir, digamos, en la ciencia, e indirectamente en la sociedad para generar mejoras, mejor calidad de vida, resolver retos sociales, generar empleos, generar nuevas empresas, etc. Pero a la vez tenemos que comunicar a los creadores de políticas, porque son quienes van a confiar en nosotros y van a poder, con nuestra participación y participación de otros expertos, poder poner en las agendas estratégicas esas necesidades que como científicos, como expertos o como sociedad también detectamos, ¿no? Y podemos influir en las agendas estratégicas de futuro, ¿no? Con el codiseño de estas agendas, o podemos participar en proyectos con una co-creación de diferentes actores dentro de un mismo proyecto. Por lo tanto, comunicar para socializar la información de proyectos financiados aporta información de base científica que la pone al abasto de la sociedad, y de alguna manera eso indirectamente ayuda a potenciar la ciencia, a tener un marco de referencia que puede ser información validada y que tiende a luchar contra esa desinformación que cada vez es más preocupante, ¿no? Y aquí tenemos una gran oportunidad para profesionales y para académicos de la comunicación social que pueden investigar en este tipo de proyectos y que a la vez pueden dar servicio a estos proyectos que a veces tienen fondos como para dar este reto, o sea, poder dar este servicio para estos proyectos y para estos grupos de investigación. Entonces, aquí les dejo la cita que decía antes, ¿no? El conocimiento científico no es comunicable, no es inefable, sino expresable, no es privado, sino público. O sea, el conocimiento científico debe ser público. Y el saber, el conocimiento, es un bien público por excelencia. Por lo tanto, nuestra obligación es comunicarlo, ¿no? Bueno, hemos visto que es una obligación contractual, es una condición de elegibilidad, es un resultado y es una responsabilidad social, ¿no? Pero también es una responsabilidad ética, porque de alguna manera tenemos que devolver a la sociedad la inversión que hace en nosotros, indirectamente a través de las agencias financiadoras, para que podamos realizar nuestra actividad, ¿no? Para que podamos investigar. Y esta comunicación multiplica el impacto social, pero a la vez multiplica el económico, el tecnológico y el académico, porque no solo vamos a comunicar el proyecto, sino que también vamos a poder comunicar
que vamos a publicar algún artículo, que vamos a hacer una patente, que vamos, ¿no?, que vamos a tener resultados y que esos resultados están avanzando. Entonces, de alguna manera, multiplicar este impacto social, ¿no?, nos ayuda a multiplicar todo el valor de la ciencia y toda la inversión pública que hacen en la continuidad, que da la continuidad de la profesión científica. Pero a la vez es un gran reto para la comunidad científica en sí misma. Somos quienes nos dedicamos a la ciencia y los profesionales de la comunicación quienes tenemos que traducir esa complejidad de lo que conocemos bien a narrativas que puedan ser accesibles, ¿no? Entonces, junto a los profesionales de la comunicación y a los investigadores en comunicación, podemos ayudar a trabajar en eso. Entonces, básicamente, en este contexto actual de desafíos globales y desinformación, la comunicación puede ser una herramienta de cambio social y puede ser el motor que multiplique el impacto social de la ciencia. Para eso tenemos que acortar la brecha entre la ciencia y la sociedad desde la misma comunicación científica y hacer notar que la inversión en ciencia busca el bien común. Pero para eso se necesita una estrategia y un plan con objetivos de impacto. Perdón. Nosotros hemos desarrollado una herramienta, SciCommTool, que es una aportación pragmática de transferencia de nuestra investigación y bueno, SciCommTool está basada en la definición de proyectos sociales de Anderegg y Aguilera-Dáñez. Es una herramienta conceptual intuitiva, nos permite idear la estrategia y a la vez los planes de comunicación, y está pensada para grupos de investigación no necesariamente expertos. Perdón, aquí vemos que son 10 preguntas y 10 dimensiones. En estas 10 preguntas tenemos el por qué, es decir, los fundamentos, por qué, qué condiciones tenemos que cumplir, qué políticas públicas tenemos que atender, qué obligaciones, qué se espera del proyecto, los resultados, el impacto, las responsabilidades, la responsabilidad social, quiénes, o sea, las audiencias y sus segmentos, como agentes multiplicadores, creadores de políticas, socios estratégicos, el para qué, los objetivos. Es decir, tenemos un objetivo de impacto social, de visibilizar la investigación, los fondos públicos que nos conceden, poner en valor esa investigación y concientizar de que es una inversión de los impuestos públicos para el bien de la sociedad. El quién es, el equipo humano, es decir, qué vamos a necesitar, si necesitamos un director de la comunicación, el con qué, los recursos, es decir, todo el presupuesto, recursos humanos, materiales, técnicos, económicos, el dónde, los diferentes canales que por donde vamos a comunicar, según los diferentes segmentos de audiencias. El cómo, las actividades y métodos, es decir, si utilizaremos un canal, web, dossiers, material audiovisual, alguna performance de arte, etc. El cuándo, es decir, la planificación y el qué. Tenemos que buscar el mejor mensaje para cada canal y medio, no solo para cada audiencia, y el cuánto, el impacto, y esta es la pregunta clave. Necesitamos los parámetros críticos de éxito, los KPIs, de la dimensión de la comunicación que queremos alcanzar, no la que queremos hacer. Y aquí tenemos el plan dinámico estratégico que se termina construyendo. Aquí tenemos las 10 fichas donde volcamos toda nuestra investigación. Tenemos el alcance y a la vez diferentes preguntas que nos ayudan a resolver cada una de estas dimensiones. Y, como último, a ver, no pasa. Ahora. Bueno, y este es el ciclo evolutivo. Pasamos de un plan de comunicación de la etapa de propuesta en el ciclo 0, muy estimada, muy estática. Al principio del proyecto pasamos a un plan dinámico estratégico de comunicación en el que
es un entregable obligatorio en proyectos europeos, y vamos evolucionando a la medida del impacto social que queramos lograr. Por lo tanto, vamos teniendo diferentes ciclos hasta llegar al Plan Dinámico Estratégico Final de Comunicación, donde ya fuimos corrigiendo sobre la marcha todo lo que funciona o no funciona, ajustando el plan y, si es necesario, la misma estrategia. Bueno, y esto se lo queremos dedicar, esta herramienta, a la comunidad investigadora por todos los avances que brinda la sociedad y a la vez a la sociedad por todo el esfuerzo que a través de esos impuestos aporta para que la ciencia sea posible. Pues muchas gracias, Alejandra, por ajustarte al tiempo. Sí. Qué bien que me ajusté, porque con la tos y todo. Perdón por la tos. No, tranquila. Pues pasamos al tiempo de preguntas. ¿Hay alguien que quiera formular alguna pregunta? Bueno, pues te formulo, como tenemos unos minutos. Vale. Yo tenía preparada algunas, perfecto. O sea que te formulo. Has presentado el panorama de la problemática de la comunicación. Quería que nos hicieras, por tu experiencia como Senior Advisor en la oficina internacional, que nos dijeras cuáles son los problemas que tienen más los investigadores cuando presentan sus planes de comunicación y qué errores son los más frecuentes que cometemos, porque al final también todos formamos partes de este engranaje. Claro, básicamente hasta hace un tiempo, hasta el programa anterior, no era obligatoria la comunicación, sí que había que presentar actividades de comunicación, pero no era excluyente no presentar actividades de comunicación. Perdíamos puntos y con eso competitividad, ¿no? Actualmente es una condición de elegibilidad, quiere decir que si no ponemos unas actividades planificadas de comunicación, el proyecto no es elegible. Debemos decir que tampoco es tan estricto ese punto de evaluación, con tal de que lo tratemos pasa esa condición de elegibilidad, pero cada vez más los proyectos necesitan ser excelentes en todo sentido y con ello ser excelentes en el impacto. Por lo tanto, es parte de la excelencia del proyecto presentar actividades planificadas estratégicamente de comunicación. Es decir, nos piden actividades de comunicación, pero cuanto más estratégicos y planificados estemos y si hacemos este ejercicio en la etapa de propuesta, nos ayuda a estructurar mucho mejor todo el proyecto y a la vez presentar un plan muy preciso, ¿no? De comunicación, de lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, qué recurso es fundamental, porque muchas veces los errores están ahí, que cuando ya el proyecto tiene su dimensión económica, no hay manera de hacer una nueva contratación, o es muy difícil hacer una nueva contratación porque tenemos que sacar recursos de otros lados, ¿no? Entonces, es fundamental que se piense la estrategia y los recursos que se necesitan para la comunicación y que se sepa que hay recursos, ¿no? Que no necesariamente debemos recortar ahí. Muchas veces lo que hacen es decir, comunicación no, pongo una web, 3 tweets y ya, ¿no? Y no, claro, no se toma dimensión de que ahora es fundamental ser cuanto más excelente mejor, ¿no? Y hay un montón de recursos, hay un montón de proyectos trabajando en recursos que permiten desarrollar estrategias, desarrollar maneras de comunicación. Entonces, creo que se tiene que dar a conocer aún mucho más porque no todo el mundo, por más que esté participando en proyectos europeos o nacionales, que ahora el plan de divulgación también es una condición necesaria, no todo el mundo conoce estos recursos que se están haciendo bastantes esfuerzos para dar a conocer, ¿no? Vale, o sea que como conclusión, que sepamos que hay recursos que podemos utilizar sí. Y que presupuestemos una partida para poder trabajar y que no nos quedemos cortos, ¿no? Así es, y que sean abiertos a introducir estos planes de comunicación que hacen la diferencia, porque al final el proyecto realmente hace la diferencia si es un proyecto que comunica muy bien, porque multiplica todo el valor de toda esa inversión que nos están dando y multiplica también el impacto, los otros impactos, ¿no? Y genera visibilidad, genera multiplicación de recursos, genera nuevas redes, nuevos expertos, atracción de talento. Es un multiplicador nato, ¿eh? Así que bueno. Pues muchas gracias. Yo haría más preguntas, pero tenemos que ceñirnos al tiempo. Vale, muy bien. Pues damos paso a la siguiente mesa.